Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. El gobierno talibán condenó hoy el asesinato del líder de Al-Qaeda por parte de Estados Unidos en un ataque que fue realizado con drones en Afganistán. Vamos a hablar de este y otros temas, por ejemplo, la tensión que hay en Taiwán a propósito de la visita de Nancy Pelosi. Estamos junto a Guido Larsson, analista internacional y director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Guido, si te parece, partamos por lo que está pasando en Taiwán, porque efectivamente es lo más reciente y tiene que ver con este viaje de Nancy Pelosi, que hay que decirlo, no es un viaje que sea un viaje de gobierno norteamericano, y es la presidenta de la Cámara de Representantes, pero igualmente ha aumentado mucho la tensión que se vive en la zona. ¿Qué lectura le das tú a esta visita? Bueno, le doy la lectura de que es una visita que es inimaginable que hubiese ocurrido sin la venia del Ejecutivo. Yo sé que el Ejecutivo y la Casa Blanca ha dicho de que intentó persuadir a Nancy Pelosi de no visitar a Taiwán, pero creo que eso es básicamente una táctica de orden comunicacional para tratar de defender una posición de orden política, sobre todo para las audiencias internas estadounidenses. Creo que Estados Unidos vio una oportunidad. Eso es una oportunidad que también se enmarca en cuestiones más de orden específica, particularmente la pretensión de Estados Unidos de llevar a Taiwán a lo que llaman el marco de acuerdo económico Indo-Pacífico, que es una competencia directa a la economía china. También un intento de aminorar la imagen que China proyecta a nivel internacional. Y en último término, creo yo que es también un riesgo calculado, un riesgo en términos de que genera una tensión, genera una crisis, genera un conflicto, pero creo que los norteamericanos estaban suficientemente seguros de que más allá de la retórica de Beijing, Nancy Pelosi podía aterrizar con seguridad en Taipei y llevar a cabo su agenda. Ahora, para China esto naturalmente es un desafío porque China ha considerado históricamente a Taiwán como parte de su territorio en esta política de una sola China. Absolutamente, es muy interesante la historia porque la división y de hecho el grado de beligerancia con los propios Estados Unidos puede rastrearse hasta el término de la guerra civil en China en 1949, cuando el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, literalmente escapa a la isla de Taiwán, perseguido por las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong, y donde finalmente Estados Unidos, en un contexto naturalmente de Guerra Fría, concibe que Taiwán es una suerte de punta de lanza para evitar que el resto de Asia sea, entre comillas, contaminada por el comunismo en un periodo absolutamente crítico. Y sin embargo, Mao y todos los premieres que le siguen concibe a Taiwán como parte integral de su propio territorio, y por lo tanto Taiwán, desde la perspectiva de Beijing, no es independiente, no es soberano, y tarde o temprano será reintegrado a la soberanía de China continental. Por ende, una visita de Estados Unidos, que tiene evidentemente una agenda solapada acá, no es solamente una agenda de orden programática, sino que es la señalización de interés de Estados Unidos sobre Taiwán, sobre su sistema, sobre su posición de orden política, genera mucha antipatía en Beijing y provoca la crisis que creo que estamos observando hoy día. Ahora, igualmente, China ha tenido un cierto éxito al evitar que un número relevante de países a nivel internacional vaya reconociendo la autonomía o la independencia de Taiwán. O sea, es una situación que igualmente se ha mantenido casi estática en el tiempo. Basta ver con los países de nuestro continente que reconocen a Taiwán como república independiente o en el concierto internacional. Absolutamente, y lo más curioso de todo es que los mismos Estados Unidos han colaborado a eso. Piénsese que hasta la muerte de Mao, Taiwán tenía el asiento en el Consejo de Seguridad representando a China, y que dentro de los acercamientos que tuvo Estados Unidos con la China de Mao antes de su muerte, uno de los requisitos de Mao fue que ese asiento del Consejo de Seguridad fuese ocupado por la República Popular China. Y Estados Unidos, al menos en ese momento, obviamente considerando la amenaza de la Unión Soviética, estuvo dispuesto a sacrificar a Taiwán con vistas a mejorar la relación con China, y que a su vez eso debilitaba a la propia Unión Soviética. Entonces, obviamente la matriz de relaciones es extraordinariamente compleja. Todo el mundo entiende de que hoy día China es una gran potencia, hay enorme grado de interdependencia económica con Beijing, saben de que el tema Taiwán es muy antipático para sus propias pretensiones, y por eso orbitan con mucho cuidado. Estados Unidos, que ve a China en niveles ascendentes hace más de 20 años, entiende que también es una amenaza a su hegemonía de orden mundial. Y creo yo que este es un hito de muchos de los hitos que hemos observado en los últimos años, que trata precisamente de aminorar esa posición de interés hegemónico que tiene Beijing. Ahora, evidentemente ahí hay un desafío a esta hegemonía que tiene Beijing, pero me imagino yo que Estados Unidos tiene que tener una agenda de mediano y largo plazo al
permitir, aunque no sea una visita oficial o una visita auspiciada por el gobierno, que esté Nancy Pelosi precisamente allí. Es un desafío que tiene que ver con el nuevo orden que Estados Unidos ha ido perdiendo. Ya no es esta nación hegemónica, ha perdido efectivamente la importancia en el concierto internacional, la ha ganado en buena medida China. Vemos que hay otras naciones que hoy día desafían este concierto tan bipolar del mundo, ¿no? Es posible, yo creo que esa es una hipótesis razonable en términos de que Estados Unidos, dado todo lo que ha ocurrido además, porque si uno se sitúa a comienzos del siglo XXI, la agenda estadounidense estaba muy marcada hacia el Asia-Pacífico, vinieron los atentados del 9/11 y eso reconfiguró por entero su política exterior, desatendiendo lo que estaba ocurriendo en Asia. Y una vez que digámoslo así, se logra el control del yihadismo extremo internacional, vuelve entonces esa atención hacia allá, pero con mucho tiempo perdido, y donde China ha realizado lo suyo, ha sido muy asertiva en el Mar del Sur de China, ha mantenido un grado de control con sus vecinos, ha evitado de que Vietnam tenga y prosiga con sus reclamos territoriales, lo mismo que Filipinas. Y Estados Unidos hoy día pareciera ser que tiene a Corea del Sur y a Japón como únicos aliados realmente leales a su propia posición, además de Taiwán. Entonces, evidentemente es un escenario geopolítico muy complicado, pero en un contexto donde Estados Unidos está aparentemente disminuyendo en su grado de influencia internacional y donde China no solamente se representa como una potencia en alza, sino además como una potencia que presenta otro modelo desde el punto de vista organizacional al resto del mundo, y hay muchos que están mirando con atención. Ahora, Guido, siempre hay que pensar si es posible que esto que es un conflicto o un nivel de tensión internacional pueda escalar. Hemos visto que está la presencia del portaaviones norteamericano Ronald Reagan en la zona. Hay aviones de combate F-35, de los más sofisticados probablemente que tenga Estados Unidos, presentes en la zona. ¿Esto cómo también se tiene que leer? Porque es una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, pero no es una visita de Estado en ese sentido, y sin embargo Estados Unidos despliega un contingente militar muy relevante. ¿Esto tiene alguna posibilidad de que por estos errores, muchas veces involuntarios, o falta de cálculo, esto pudiera detonar en algo distinto que solo un nivel de tensión diplomático? Yo creo que sí. Cabe obviamente ponderar cuál es la probabilidad de que esto se pueda salir de control. En general, yo tiendo a creer de que no va a haber una decisión deliberada de escalar, digámosle, militarmente la tensión. Es posible que la escalada venga en el ámbito diplomático, en el ámbito económico, quizás con algunas muestras de fuerza, como por ejemplo los ejercicios militares que Beijing acaba de anunciar, pero sería muy raro de que se decidiera deliberadamente entrar en un conflicto de orden militar con Estados Unidos. Eso no quiere decir de que, en base a lo que tú mismo dices, Iván, en base a accidentes, a errores, a sectores dentro de las Fuerzas Armadas chinas, no haya sujetos que pretendan tomar decisiones por sí solos, porque ya hay muchos casos en la historia donde de eso ocurre, y que derive entonces eso en una espiral que finalmente nadie puede detener. Si uno va a eventos cúlmines de la historia humana, digamos, la Primera Guerra Mundial comienza por el asesinato del archiduque Francisco Fernando por un extremista serbio, que nada tenía que ver con el imperio austrohúngaro, ni con Alemania, ni con los grandes actores beligerantes. Y uno puede imaginar situaciones de ese tipo, aunque yo creo que las probabilidades siguen siendo bajas. Ahora, también en los días previos, cuando se anuncia esta visita y cuando China también anticipa los ejercicios militares en el mar de Taiwán, en Taiwán mismo se habían anticipado niveles crecientes de preocupación. ¿Hay algún cálculo que pueda hacer China de, por ejemplo, dado que Rusia invadió Ucrania sin una gran reacción de Occidente, pudiera efectivamente calibrar que, desde el punto de vista occidental, están, entre comillas, permitidas estas acciones, toda vez que es una reivindicación que China sostiene desde hace décadas? Es posible. Yo creo que en estas circunstancias ese tipo de escenario no puede descartarse de plano, pero yo tendría dudas en términos de si son ejemplos análogos, en el sentido de que el grado de compromiso de Estados Unidos con Taiwán es muy distinto del grado de compromiso que tiene Estados Unidos con Ucrania, por ejemplo. Y aún así, Estados Unidos ha apoyado económica y al menos desde el punto de vista de los insumos militares a Ucrania. Creo que en caso de una, por ejemplo, absorción deliberada de Taiwán por parte de China, es muy probable que Estados Unidos intervenga con fuerza militar. Y si eso llega a ocurrir, entonces el riesgo
es realmente existencial, y no solamente China o Estados Unidos, sino que la civilización humana como un todo puede ponerse en peligro. Guido, ya que estamos hablando de estos niveles de tensión, confirmábamos ayer, lo confirmaba Estados Unidos, lo transmitían todos los canales a nivel mundial, el asesinato del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Osama Bin Laden, brazo derecho de Osama Bin Laden, para muchos el verdadero creador de Al-Qaeda como célula terrorista, quien estuvo detrás de la planificación de los atentados del 11 de septiembre. Efectivamente, hoy día el régimen de los talibanes ha condenado esta acción, que es en su territorio, aunque sea con una nave no tripulada, ¿no? Con un dron. ¿Qué potencialidad puede tener para que Al-Qaeda definitivamente desaparezca del concierto internacional, ISIS prevalezca en esta suerte de disputa interna que han tenido, o existe la posibilidad de que al-Zawahiri sea reemplazado rápidamente por otro líder? Yo creo que ambas, o sea, las tres alternativas están dentro del marco de la plausibilidad. Hay varios estudios que dicen que operaciones de decapitación tienen una tasa de éxito del 25% aproximadamente en el declive definitivo de una organización. Lo vimos, por ejemplo, con Sendero Luminoso, por poner un caso. Se arresta a Abimael Guzmán, Sendero Luminoso deja de existir. Lo vemos con los Tigres de Tamil, se ejecuta al líder de los Tigres de Tamil, los Tigres de Tamil dejan de existir, etc. Se pensaba que algo así podía ocurrir con Al-Qaeda, con la muerte de Bin Laden, pero ya para esas alturas Al-Qaeda estaba altamente fragmentada, con franquicias de Al-Qaeda repartidas en Medio Oriente, en Yemen, en la península arábiga, en Irak, también en el Magreb africano, y por esa misma razón es dudoso que realmente la muerte de al-Zawahiri implique el declive definitivo. Creo yo de que o bien va a acelerar el fraccionamiento que ya había estado experimentando Al-Qaeda, o, como tú sugerías al inicio, va a implicar una transición relativamente ordenada que a su vez implicará una reorganización, porque no hay que olvidarse, al-Zawahiri tenía 71 años, formaba parte de una camada de yihadismo que obedecía a otro cronograma y a otra historia, y tenemos detrás de él toda una nueva generación de yihadistas acostumbrados a redes sociales, ¿no es cierto?, acostumbrados a nuevas formas de comunicación y tecnología que vienen con una nueva perspectiva de orden estratégica, y creo yo que ese es precisamente el riesgo, que esto no sea en realidad el declive, sino que sea el reimpulso a una organización que al menos está en una suerte de estado basal sin mayor preocupación para la seguridad internacional. Ahora, viendo las condiciones en las cuales estaba al-Zawahiri, efectivamente él contaba con bastante situación de confort, muy distinto de en su minuto la operación que termina con el asesinato de Osama Bin Laden, quien estaba en una casa, estaba en Pakistán, tenía cierto refugio, pero no contaba con todas las facilidades que tenía al-Zawahiri para desplazarse por Kabul. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del régimen? Porque efectivamente poco se ha sabido de las actividades de Al-Qaeda, mucho más reciente ha tenido actividad Estado Islámico y la disputa entre ambas organizaciones por una suerte de liderazgo en quien es capaz de atraer más fuerzas al yihadismo, estaba siendo inclinada hacia ISIS. Claramente había perdido relevancia Al-Qaeda. ¿Es posible que se dé una suerte de resurgimiento de células de Al-Qaeda a propósito del asesinato de al-Zawahiri, o efectivamente la balanza se está inclinando en esta ascendencia que tienen los jóvenes Estado Islámico, ¿no?, que llegó a tener incluso un califato con ciudades en 2 países, que puso verdaderamente en riesgo la estabilidad en la zona? Sí, yo diría un par de cosas. Lo primero, no olvidar de que el Estado Islámico es un apéndice histórico de Al-Qaeda. Sí, eso es El una Estado lectura. Islámico no es una organización que emerge de forma espontánea, sino que emerge de las mismas filas de Al-Qaeda y que quiebran, de hecho, a propósito de al-Zawahiri, cuando al-Zawahiri mueve la balanza a su franquicia en Siria en vez de su franquicia en En Irak. Irak. Y yo creo que desde el punto de vista de los talibán tienen una relación histórica con Al-Qaeda. Fueron los talibán los que invitaron a Al-Qaeda el año 96 a su propio territorio. El mulá Omar conoció a Bin Laden, conoció a al-Zawahiri. Comparten una venia de carácter ideológica y teológica, y es cierto lo que dices tú, es muy posible que al-Zawahiri haya logrado entrar a Afganistán con la venia de los propios talibán, pero hay un detalle, y es que me parece a mí de que esta operación es inexplicable sin que haya sido, sin que al-Zawahiri haya, entre comillas, sido vendido o bien por sectores de los talibán o por algunos grupos subsidiarios de los talibán como la red Haqqani. Sería bastante raro
de que la locación exacta de al-Zawahiri no haya contado con información en terreno y que dicha información en terreno no venga o bien de los propios talibán, de algunos sectores obviamente de los talibán, o de otras organizaciones subsidiarias, lo que trae el efecto político de levantar sospecha dentro de la misma organización y generar confusión en torno a dónde se encuentra el rol, si es que lo hubo, de miembros de esa misma organización que no veían con mucha simpatía la influencia que seguía teniendo Al-Qaeda en las filas mismas de los talibán y en las filas del yihadismo mundial. Ahora, Guido, se sabe poco todavía de detalles de cómo se realiza esta operación. Se sabe que es el día sábado, 6 de la madrugada, más o menos del domingo en Kabul. Se ha señalado que es una operación bastante precisa, donde no habría más víctimas civiles, pero también cuesta creer que solamente haya perdido la vida al-Zawahiri, pese a que son ataques con drones, ¿no? Es improbable aquello, que no haya víctimas colaterales, que no haya daños colaterales, que no haya civiles involucrados aparte del propio al-Zawahiri. ¿Qué es lo que se ha podido recabar a propósito de cómo se realiza esta operación? Porque tenemos todavía en la memoria, ¿no?, cuando estaba Barack Obama monitoreando directamente la captura y asesinato de Osama Bin Laden, cuyo cuerpo después aparentemente es arrojado al mar, ¿no?, una vez que se confirma que efectivamente se trataba del líder de Al-Qaeda. De esta operación en particular todavía se sabe poco, ¿no?, pero se ha dicho que es una operación antiterrorista de precisión. Sí, se presume que para esta operación se ocupó un arma de alta sofisticación tecnológica conocida como el misil Hellfire R9X, que es un misil que no tiene una capacidad explosiva. Es en realidad un misil de algo así como 40 kilos, que cuando está a pocos metros del blanco despliega unas cuchillas. Y son las cuchillas las que terminan finalmente matando al Zawahiri y evitando, por ende, el daño colateral. Estados Unidos ha ocupado este método en otros asesinatos selectivos, pero tiene que ver precisamente con eso, con la idea de tratar de minimizar daños colaterales, porque entienden que los daños colaterales anima que la mecánica de reclutas dentro de la organización se mantenga, y es en realidad una manera también de demostrar la enorme sofisticación tecnológica que tiene la CIA debido a la utilización de esta arma tan específica. Ahora, ¿es esperable más ataques con este nivel de precisión de parte de Estados Unidos a lo que determina el régimen norteamericano, que son responsables de la seguridad de su país, de ponerla en riesgo, de estar detrás de los atentados del 11 de septiembre? Recordemos que se llevó adelante la invasión a un país que finalmente se mostró su régimen no tenía ninguna relación con los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Estamos hablando de asesinatos que se han cometido, invasiones a otros países, donde efectivamente se han llevado incluso adelante guerras con antecedentes falsos, ¿no? Ya está absolutamente comprobado que no había armas de destrucción masiva y finalmente igualmente se han invadido países. ¿Es posible que Estados Unidos vuelva a asesinar selectivamente a quienes ellos consideran son líderes terroristas internacionales? Bueno, lo ha venido haciendo durante todo el año. Lo ha hecho en Yemen, lo ha hecho en el Magreb africano, lo ha hecho incluso en las zonas de la FATA, las zonas federalmente administradas de carácter tribal en la frontera de Pakistán y Afganistán. El punto es que no habían tenido un blanco con el grado de publicidad de al-Zawahiri, y por ende todo el resto de las operaciones ha quedado un poco en el olvido desde el punto de vista de su seguimiento. Pero yo no tengo dudas de que es un modus operandi que no depende de Biden, tampoco dependió de Trump. Esto es una política que puede rastrearse desde Obama en adelante, donde el uso de drones, donde el uso de mecanismos de alta tecnología y donde, lo que tú dices, donde esta especie de básicamente libertinaje en términos de las reglas del derecho internacional forman parte del arsenal de los Estados Unidos, y donde en base a la excusa de la seguridad, bueno, son capaces de violar, por ejemplo, la soberanía terrestre o aérea de algún país con la finalidad de alcanzar algunos objetivos estratégicos que siempre se leen bajo la óptica del ataque al terrorismo yihadista e internacional. Pero no tengo dudas que este tipo de operaciones va a continuar. Bien, pues Guido Larsson, analista internacional, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar junto a nosotros. Que tengas una buena tarde, muy amable. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien.